Siguiendo con la matriz de evaluación y contenidos de la Comisión de Admisión 2025 de la UNSA, en este video vamos a desarrollar un tema fundamental para toda investigación: las técnicas estadísticas para el análisis de datos. Autor principal: Roberto Hernández Sampieri. Libro recomendado: Metodología de la investigación. A lo largo del video conoceremos las principales técnicas estadísticas utilizadas para organizar, analizar e interpretar los datos obtenidos, de manera que estos permitan responder adecuadamente a los objetivos de la investigación. Espero que este video sea de gran ayuda para tu preparación y que te permita comprender este tema de manera sencilla y práctica. El análisis de datos constituye una etapa fundamental dentro del proceso de investigación cuantitativa, ya que permite transformar los datos obtenidos durante la investigación en información útil para responder las preguntas planteadas y comprobar las hipótesis. De acuerdo con el contenido del capítulo 10 de Roberto Hernández Sampieri, este análisis requiere seleccionar procedimientos estadísticos adecuados según el tipo de variables, su nivel de medición, las características de los datos y los objetivos de la investigación. Las técnicas estadísticas comprenden diferentes procedimientos, desde la estadística descriptiva, que permite organizar, resumir y representar los datos, hasta la estadística inferencial, que posibilita realizar estimaciones y probar hipótesis. También se incluyen las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, las medidas de tendencia central y variabilidad, las puntuaciones Z, las razones y tasas, las correlaciones por rangos y los análisis multivariados. Por ello, el conocimiento y la correcta selección de las técnicas estadísticas son esenciales para obtener resultados confiables y realizar una adecuada interpretación de la información recopilada durante una investigación. Análisis de datos cuantitativos. El análisis de datos cuantitativos consiste en examinar los datos obtenidos mediante procedimientos estadísticos para describir las variables, comprobar hipótesis y obtener conclusiones relacionadas con el problema de investigación. El proceso comienza con la selección de un programa estadístico, la exploración de los datos y su descripción por variable. Posteriormente se evalúan la confiabilidad y validez de los instrumentos, se aplican pruebas estadísticas para las hipótesis, se realizan análisis adicionales y finalmente se preparan los resultados para su presentación. El capítulo destaca que la selección del análisis estadístico depende principalmente de tres factores: el nivel de medición de las variables, la forma en que fueron planteadas las hipótesis y el interés analítico del investigador. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva tiene como finalidad describir los datos obtenidos para cada variable. Una de sus herramientas principales es la distribución de frecuencias, que organiza las puntuaciones de una variable dentro de sus respectivas categorías. Las distribuciones pueden incluir frecuencias absolutas o número de casos, porcentajes, porcentajes válidos, porcentajes acumulados. También pueden representarse mediante diferentes tipos de gráficos, como histogramas, gráficas de barras, gráficas circulares y polígonos de frecuencias. Por tanto, la estadística descriptiva permite obtener una primera visión ordenada de los datos antes de realizar análisis estadísticos más complejos. Medidas de tendencia central y variabilidad. Las medidas de tendencia central permiten identificar los valores centrales o representativos de una distribución. Las principales son: moda, es la categoría o puntuación que aparece con mayor frecuencia. Mediana, es el valor que divide la distribución en dos partes iguales. Media, corresponde al promedio aritmético de los valores y se obtiene sumando las puntuaciones y dividiendo entre el número de casos. La elección de estas medidas depende del nivel de medición de la variable. Por ejemplo, la media se utiliza en variables medidas por intervalos o razón, mientras que la mediana puede utilizarse en niveles ordinal, de intervalo y de razón. Las medidas de variabilidad o dispersión indican qué tan separados o concentrados están los datos. Las principales son: rango, diferencia entre el valor máximo y el mínimo; desviación estándar, expresa la dispersión de los datos respecto de la media; varianza,
representa otra medida de dispersión de las puntuaciones. El capítulo también menciona la simetría y la kurtosis como estadísticas descriptivas útiles. Puntuaciones Z, razones y tasas. Puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones de los valores obtenidos que permiten conocer qué tan lejos se encuentra una puntuación respecto de la media, expresando esa distancia en unidades de desviación estándar. De esta manera, indican tanto la dirección como el grado en que un valor se aleja de la media. Razones. Una razón expresa la relación entre dos categorías. Por ejemplo, si existen 60 hombres y 30 mujeres, la razón entre hombres y mujeres es 2, lo que significa que existen 2 hombres por cada mujer. Tasas. Una tasa relaciona el número de casos o eventos de una categoría con el número total de observaciones posibles y generalmente se multiplica por 100 o 1,000. Permite expresar fenómenos en términos comparables. Estadística inferencial y prueba de hipótesis. La estadística inferencial permite realizar generalizaciones desde una muestra hacia una población. Se utiliza principalmente para estimar parámetros y probar hipótesis, basándose en el concepto de distribución muestral. En la prueba de hipótesis pueden presentarse 4 situaciones. Aceptar una hipótesis verdadera. Rechazar una hipótesis falsa. Aceptar una hipótesis falsa, lo que corresponde al error tipo 2 o beta. Rechazar una hipótesis verdadera, correspondiente al error tipo 1 o alfa. El documento menciona como niveles de significancia frecuente 0, 0,5 y 0, 0,1, relacionados con el riesgo de cometer errores en la prueba de hipótesis o en la estimación de parámetros. Pruebas estadísticas paramétricas. Las pruebas paramétricas requieren determinados supuestos. Entre ellos se encuentran que la variable dependiente tenga una distribución poblacional normal, que las variables estén medidas en niveles de intervalo razón. Cuando se comparan 2 o más poblaciones, que exista una varianza homogénea o dispersión similar. Entre las pruebas paramétricas más utilizadas se encuentran coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba T, contraste de diferencia de proporciones, análisis de varianza, ANOVA, análisis de covarianza, ANCOVA. Cada prueba responde a diferentes tipos de hipótesis, como correlacionales, diferencias entre grupos o relaciones causales. Estadística multivariada y análisis no paramétricos. Estadística multivariada. Los análisis multivariados permiten estudiar simultáneamente más de un par de variables. El documento señala que estos procedimientos incluyen diferentes métodos para analizar relaciones, estructuras y comportamientos conjuntos entre varias variables. Entre los procedimientos mencionados en el documento se encuentran, entre otros, análisis de factores, análisis discriminante, regresión múltiple, análisis multivariado de varianza, MANOVA, análisis de patrones o vías, PAT análisis. Estos procedimientos son útiles cuando una investigación necesita estudiar simultáneamente varias variables independientes, dependientes o de control. Análisis no paramétricos. Los análisis no paramétricos se caracterizan porque, en general, no requieren asumir una distribución normal de la población. Pueden utilizarse con variables nominales u ordinales y con determinadas relaciones no lineales. Pruebas no paramétricas. Entre las principales pruebas no paramétricas mencionadas en el capítulo están chi cuadrada, coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas, coeficientes de Spearman y Kendall para correlaciones por rangos. La chi cuadrada permite evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se utiliza mediante tablas de contingencia o tabulaciones cruzadas y permite analizar variables nominales u ordinales. Correlación por rangos. La correlación por rangos se utiliza principalmente cuando las variables tienen un nivel de medición ordinal y los casos pueden ordenarse mediante jerarquías. Los principales coeficientes son Rho de Spearman, RS. Tau de Kendall.
Ambos permiten determinar la relación entre variables ordenadas. Sus valores pueden ir de 1, 0 a más 1, 0, 1, 0. Correlación negativa perfecta. 0. Ausencia de correlación. Más 1, 0. Correlación positiva perfecta. El documento señala que Kendall puede resultar especialmente útil cuando existe un número considerable de rangos empatados, mientras que Spearman constituye una aproximación cercana a Pearson cuando los datos son continuos y no presentan muchos empates. Selección y aplicación de procedimientos estadísticos. La selección de una prueba estadística no debe hacerse de manera indiscriminada. El investigador debe considerar la pregunta de investigación, el número de variables involucradas, el nivel de medición de las variables, la distribución de los datos, el tipo de hipótesis, si las muestras son independientes o correlacionadas, el número de variables independientes, dependientes y de control. Por ejemplo, para una pregunta descriptiva pueden utilizarse la moda, mediana, media, desviación estándar, varianza y rango, dependiendo del nivel de medición. Para comparar grupos pueden emplearse pruebas como T, ANOVA o pruebas no paramétricas, según las características de los datos. En preguntas correlacionales, la selección puede conducir a procedimientos como chi-cuadrada, Spearman, Kendall, Pearson o regresión lineal, según el tipo y nivel de las variables. Para preguntas causales o predictivas pueden utilizarse procedimientos como regresión múltiple, MANOVA, análisis discriminante o análisis de patrones. En resumen, las técnicas estadísticas para el análisis de datos permiten procesar e interpretar de manera sistemática la información obtenida en una investigación cuantitativa. El proceso comienza con la organización de los datos en una matriz y continúa con su exploración, descripción, representación gráfica y aplicación de procedimientos estadísticos. Posteriormente, los resultados son interpretados y preparados para su presentación en el informe de investigación. La estadística descriptiva permite resumir las características de las variables mediante distribuciones de frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos. Dentro de ellas se encuentran las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, que permiten identificar valores representativos de los datos. Asimismo, las medidas de variabilidad, como el rango, la desviación estándar y la varianza, permiten conocer el grado de dispersión de las puntuaciones. Las puntuaciones Z permiten expresar la distancia de una puntuación respecto de la media utilizando unidades de desviación estándar. Por otra parte, las razones y tasas permiten establecer relaciones entre categorías o expresar la frecuencia de determinados eventos respecto de un total. La estadística inferencial permite generalizar resultados obtenidos en una muestra hacia una población, además de estimar parámetros y probar hipótesis. En este proceso deben considerarse los niveles de significancia y la posibilidad de cometer errores de tipo I y tipo segundo. Las pruebas estadísticas paramétricas se aplican cuando se cumplen determinados supuestos relacionados con la distribución de los datos y el nivel de medición de las variables. Entre las principales se encuentran el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal, la prueba T, el ANOVA y el ANCOVA. En cambio, las pruebas no paramétricas pueden utilizarse cuando no se cumplen determinados supuestos de los procedimientos paramétricos y son especialmente apropiadas para variables nominales u ordinales. Entre ellas se encuentran la chi-cuadrada, los coeficientes para tablas de contingencia y las correlaciones de Spearman y Kendall. La correlación por rangos permite estudiar la relación entre variables ordinales mediante los coeficientes de Spearman y Kendall. Sus valores permiten identificar la dirección y la intensidad de la relación, desde una correlación negativa hasta una positiva. Finalmente, los análisis multivariados permiten estudiar simultáneamente varias variables. Entre los procedimientos señalados se encuentran la regresión múltiple, el análisis discriminante, el MANOVA, el análisis de factores y el análisis de patrones o vías. En consecuencia, la selección y aplicación de los procedimientos estadísticos debe realizarse de acuerdo con la pregunta de investigación, el número y tipo de variables, su nivel de medición, la distribución de los datos, las hipótesis y las características de las muestras.
Conclusión. Las técnicas estadísticas para el análisis de datos constituyen herramientas indispensables para interpretar adecuadamente la información obtenida en una investigación cuantitativa. Su utilización permite pasar de datos individuales y organizados a resultados que pueden ser descritos, comparados, relacionados e interpretados de acuerdo con los objetivos del estudio. La estadística descriptiva permite conocer las características principales de los datos mediante frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y representaciones gráficas. Posteriormente, la estadística inferencial permite estimar parámetros y comprobar hipótesis, mientras que las pruebas paramétricas y no paramétricas ofrecen diferentes alternativas dependiendo de las características de las variables y de los datos. Asimismo, las correlaciones por rangos y los análisis multivariados amplían las posibilidades de estudiar relaciones entre variables y fenómenos más complejos. Sin embargo, el documento destaca que no existe una única prueba estadística adecuada para todas las investigaciones. La elección debe responder a las características específicas del estudio y a la pregunta que se pretende contestar. En conclusión, el análisis estadístico debe realizarse de manera ordenada, fundamentada y coherente con el diseño de investigación. Una adecuada selección de las técnicas permite obtener resultados más confiables y facilita que estos sean interpretados correctamente y presentados de manera clara en el informe final de investigación. El documento también enfatiza que los resultados estadísticos deben interpretarse dentro de su contexto, pues los modelos y valores numéricos son representaciones de la realidad y no sustituyen su comprensión. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprendiste algo nuevo con este video, suscríbete y dale me gusta. Así me ayudas a seguir compartiendo contenido educativo. Nos vemos pronto.